¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren y nos vean. Un saludo especial, un gran deseo de que todo esté bien por allá. Pues nada, saludándoles e invitándolos nuevamente a formar parte de este nuevo canal, en donde ya hemos estado conviviendo, interactuando en torno a contenido ciclista, con la única intención, como lo hemos venido diciendo, pues de compartir, comentar, aprender e informarnos entre todos, pues lo que tiene que ver con este deporte que nos gusta y además nos apasiona. Como recordarán en la primera entrega, donde hicimos un pequeño pero creo yo sentido homenaje al joven corredor mexicano Isaac del Toro, donde dimos a conocer pues un poco de la información de cómo fueron sus inicios, de lo que fue el logro del Tour del Avenir, o que es el Tour del Porvenir, que se celebra en Francia y que lo catapultó y en definitiva fue lo que le valió para que el ahora mejor equipo del mundo, el UAE, de los Emiratos Árabes Unidos, lo fichara en el año pasado. Así que lo prometido es deuda y hoy hablaremos de sus números, de sus resultados, de sus récords y de la estrategia que su equipo y todo lo que significó la participación de Isaac del Toro en el Giro de Italia de este año. Yo soy Luis Enrique Ricarte y esto es Contenido Ciclista. Así es amigos, el Giro de Italia es una de las llamadas tres grandes, haciendo alusión a las tres principales justas ciclistas World Tour, y se refiere a una competición de ciclismo de ruta de alto nivel organizada por la Unión Ciclista Internacional, lo que es la UCI, que como explicábamos en la primera entrega, pues la UCI es como la FIFA para el fútbol soccer. Este circuito incluye las carreras más prestigiosas del mundo, con la participación obligatoria de equipos ciclistas en la máxima categoría, la UCI World Team o los UCI World Teams, que también son llamados equipos Pro Tour. Pues bien, el 5 de mayo de este año el UAE anuncia cuál será el equipo para la participación del Giro de Italia 2025 y lo anuncia como un equipo repleto de talento, liderado por un doble ataque de Juan Ayuso y Adam Yates en la montaña, designando al primero como el líder del equipo, es decir, que todo el equipo trabajaría para que él pudiera adjudicarse la maglia rosa, esto es el jersey o playera rosa en español, que identifica al líder de la clasificación general durante la carrera y ganador del Giro de Italia una vez que concluye. Y aquí amigos, les muestro, pues como también ya lo habíamos comentado, que queremos ir informando cómo son las premiaciones, las principales. Les muestro los 4 principales premios que otorga la organización del Giro y que se distingue cada uno con un color especial que de acuerdo a la categoría o tipo de premiación. Y es la siguiente: la maglia rosa, que identifica al líder de la clasificación general, es decir, quien la va portando, quien lleva la clasificación general, quien va adelante es quien porta la maglia o jersey rosa. La maglia chiclamino, color morado en español, es el líder por puntos en los sprints intermedios o finales. Es decir, hay puntos intermedios en cada etapa, en donde los velocistas van tratando de conseguir esos puntos, de llegar primero a esas metas intermedias para ir sumando esos puntos. La maglia azzurra o jersey azul es el líder de la montaña, que lo mismo puede ir obteniendo puntos intermedios en la etapa, y son las personas o los corredores, mejor dicho, que pues se especializan en lo que es la alta montaña, escaladores se les dice también. Y está la maglia bianca, que es el líder al mejor de los jóvenes menores a 25 años. Este amigos es el que acaba de ganar precisamente en el Giro de Italia, Isaac del Toro Romero. La plantilla completa del UAE, del Team Emirates XRG, es el nombre completo del equipo y que constó de 8 corredores que conforman siempre todos los equipos en las carreras World Tour, fue la siguiente. Como líder, el que ya decíamos, el español Juan Ayuso, el español también Igor Arrieta, el italiano Filippo Baronzini, el polaco Rafał Majka, el estadounidense Brandon McNulty, el australiano Jaime Bain, así como el británico Adam Yates. Y obvio, el nombre que nos llenó de orgullo y expectativa e ilusión a todo un país, pues mexicano, Isaac del Toro Romero.
Amigos, el Giro de Italia, al ser una de las 3 grandes vueltas, consta de 21 etapas, es decir, durante 3 semanas, contando con 3 días de descanso, que por lo general son los lunes de esas 3 semanas. Para esta edición el Giro tuvo etapas para todos los gustos y, como decimos en México, de todos sabores y colores, pues hubo, como en todas las grandes vueltas, etapas planas, etapas de alta montaña, finales en sprint, así como etapas contrarreloj individual. Y hasta etapas, amigos, con tramos de este rato, también aquí les decimos de tierra o brechas. Y estos son tramos sin asfaltar, que por lo general están compuestos de tierra, barro o grava, al igual que incluyó tramos de pavé, o también aquí les decimos adoquín, o prácticamente empedrados eran algunos de estos en esta edición. La edición de este año dio inicio el viernes 9 de mayo con una etapa casi llana, con poco desnivel positivo y una distancia de 160 kilómetros que terminó en sprint precisamente, la cual ganó el danés Mads Pedersen del equipo Little Trek. Y bueno, las 21 etapas se pueden resumir así de manera fácil de la siguiente manera. El recorrido total del Giro, es decir, la suma de las 21 etapas, dieron un total de 3.443,3 kilómetros. La media de la distancia de las etapas fue de 164 kilómetros. La etapa más larga fue la número 6 con 227 kilómetros. La etapa más corta de 13,7 kilómetros, pues se trató de una contrarreloj individual, es decir, que cada competidor sale con un intervalo de tiempo de entre 1 o 2 minutos de diferencia entre cada uno, y pues como su nombre lo dice, corren contrarreloj. En esta edición hubo 2 etapas contrarreloj y fueron las etapas 2 y la 10. En la etapa número 7 llega ya la alta montaña y empieza el show, empieza el espectáculo y el performance pues del UAE para esta edición del Giro de Italia. Pues en esta etapa, en la etapa número 7, hacen el 1-2, llegando en primer lugar el jefe de filas, el español Juan Ayuso, y en segundo lugar Isaac del Toro. Aquí, amigos, con un gran trabajo, de verdad, una gran etapa que se aventó el mexicano para llevar a su jefe de filas al triunfo. Pero en la etapa 9, en una épica batalla entre Isaac del Toro y Wout van Aert, la cual ganó Van Aert, pero con una diferencia de 0 minutos, 0 segundos, se pone ya como líder el mexicano. Aquí cabe aclarar que aún y cuando gana esa etapa el corredor del Visma, Isaac se pone de líder, porque una cosa es el podio o lugar que obtienes ese día en la etapa, y otro el tiempo que vas acumulando durante las competencias, y eso es lo que va definiendo la clasificación general. Isaac, a partir de esta etapa, ya no soltaría la maglia rosa, sino hasta la etapa 19, es decir, que durante esas 11 etapas fue líder general de la carrera. En la etapa 17, Isaac del Toro gana su primera etapa en una gran vuelta, convirtiéndose en el segundo mexicano en ganar una etapa en esta justa ciclista. Lo recordamos en esta entrega de este canal, amigos, también el mexicano Julio Alberto Pérez Cuapio en el 2001 y el 2002 ganó esta etapa de Giro. Como hemos comentado en estas 2 primeras entregas, que el equipo UAE lleva como jefe de filas o líder del equipo al español Juan Ayuso, es decir, que todo el equipo trabajaría para buscar la victoria de carrera del español. Pero las cosas fueron cambiando, pues desde la etapa 9, donde se pone como líder de la carrera Isaac del Toro, Ayuso empieza a perder tiempo, se empieza a rezagar en la clasificación general, además de una caída y a la picadura de una avispa en su rostro. En la etapa 18 pues decide abandonar la carrera. Yo aquí lo veo ya más que nada, eso de la picadura del insecto, pues es ya como lo que derramó, la gota que derramó el vaso, porque yo la verdad lo veía ya muy incómodo. No sé si llegó enfermo, algo pasaba. Pero a ver, Ayuso es un buen corredor, eso lo ha demostrado, podrá gustarte o no sus formas y sobre todo su estilo o forma de ser, pues parece que se ve y que tiene un carácter especial. Pero los números ahí están y los resultados hablan por él, y no estamos demeritando su trabajo ante el mexicano ni diciendo que ya del Toro es mejor que él. No, o sea, pero sí
que en esta carrera en especial se le veía un tanto disminuido o incómodo, tal vez, repito, llegó enfermo o con alguna molestia. Y bueno, basta recordar que recientemente, en este mismo año, ganó la Drum Classic. ¿Y apoyado por quién creen? Pues por su gregario de lujo en esa carrera, que fue Isaac del Toro. Pero bueno, ahora hablemos de la estrategia del equipo en la etapa número 20. Penúltima etapa, amigos, en donde Isaac pierde la maglia rosa. Y pierde, hago comillas, puesto que vamos a hablar de ello. Y pues con ello pierde el primer lugar de la carrera. Y llegamos, amigos, al día que tenía que llegar, la etapa reina, como suele llamarse a las etapas más duras de las grandes vueltas, esas etapas que pueden hacerte ganar o perder una carrera y que ponen a cada quien en su lugar, ¿no? Siempre se ha dicho en el ciclismo que la montaña pone a cada quien en su lugar. Pues llegó en el penúltimo día de la famosa Colle de la Finestre, la colina de la ventana en español. Y en la etapa 21, una de las montañas más difíciles que se ven en las grandes justas ciclistas, pues se caracteriza por tener una sección de tierra o esterrato o brecha, como le decimos, de 6 kilómetros. El ascenso a esta montaña tiene una longitud de 18,4 kilómetros, con un porcentaje medio de inclinación del 9,2, pero ojo, con tramos que superan el 14% de inclinación, con un desnivel positivo, o la cima pues se encuentra de la montaña a 2.178 metros sobre el nivel medio del mar. A esta etapa llegan con la clasificación general de la siguiente manera: Isaac del Toro, ubicado en la primera posición del UAE con un acumulado de 73 horas 47 minutos con 59 segundos. Richard Carapaz del Education First con más 43 segundos, es decir, la diferencia que solo le sacaba a Isaac a Richard Carapaz era de 43 segundos. Ahí sí, seguido con un poquito más de espacio, Simon Yates del Visma Lease Bike con 1 minuto con 21 segundos. Quienes vimos la etapa en vivo no podíamos creer cómo al parecer todas las cosas estaban a la perfección. Todo parecía que seguiría igual para el siguiente día. Cada ataque de Richard era de inmediato neutralizado y todo el pelotón iba al parecer como que resignado y a llegar con esa clasificación al siguiente día de la carrera y el último que se correría en Roma. Porque aquí, amigos, vale la pena aclarar una cosa, que ya ese día de llegada en la etapa número 21, la última, en las 3 grandes vueltas ya no se ataca a la clasificación general. Es decir, que como se quedó en la etapa previa, la número 20, así es como queda ya la clasificación general. No es que sea una disposición reglamentada o una regla escrita. No es así, pero es una tradición, ya es una regla no escrita. Son valores entendidos por todos, ¿no? Ese día solo se mueve la clasificación de los sprinters, es decir, los velocistas, porque por lo general siempre terminan la última etapa en un sprint. Todo el mundo tenía los ojos y la mente en Richard y del Toro, y todos se olvidaron de un depredador, la verdad. Se olvidaron todos de Simon Yates. Tercero en la clasificación general, pero recuerden, le llevaba 1 minuto y 20 y tantos segundos, pero que durante el ascenso aquí a la Colle de la Finestre como que se quedaba rezagado. Del principio se vio como que él se empezaba a rezagar. Pero amigos, así es, ese Simon Yates que en el Giro de Italia del 2018, en esa misma montaña, siendo él el líder de la carrera, perdiera por más de 38 minutos con el gran Christopher Froome del impresionante equipo Sky de esos años, y que ese día puso a la carrera patas arriba, moviendo por completo la clasificación general. Durante el ascenso hubo varios ataques tanto de Isaac como de Richard. Hubo varios intentos de Richard de irse, pero Isaac estaba atento y sacaba fuerzas no sé de dónde, pero cerraba todos los huecos. Nunca dejó que Richard se fuera más allá de lo justo para volverse a parar en pedales y darle alcance. Y faltando 14 kilómetros para coronar, es decir, para llegar a la cima de la montaña, se pone a rueda de ellos Simon Yates y trató en 2 ocasiones de dejarlos, pero cerraban los huecos y lo volvían a alcanzar. No lo dejaban ir, pero daba la impresión, hablo a manera muy personal aquí, amigos, de que solo se cuidaban Isaac y Richard. Isaac cuidaba a Richard, Richard a Isaac, y así estaban nada más los dos. Y justo faltando 13 kilómetros, Simon hace un violento ataque que ninguno de los dos respondió.
Y da la impresión, repito aquí nuevamente, de que uno pensó que el otro lo seguiría y tal vez el otro agarrara la rueda del que lo seguía, y el otro pensó exactamente lo mismo, y así ninguno tomó la iniciativa de seguir al británico, que metro a metro les metía tiempo. Y después de la gran cuesta, pues venía el descenso. Ahí, además de la ventaja en tiempo y distancia que ya les había metido el corredor del Visma, ya lo esperaba su compañero de equipo Wout van Aert, a quien el equipo había mandado en una fuga temprana para eso, para esperar sobre todo en el descenso a Yates, cosa que ni el equipo de Isaac ni de Richard hicieron. Es decir, ni el UAE ni el Education First pensaron o tuvieron el cuidado de hacer, y vaya que la jugada al Visma, amigos, les salió como jugada de ajedrez, les salió y la ejecutaron a la perfección, pues su compañero lo ayudó a meterles aún más distancia, lo llevó a rueda hasta unos 3 kilómetros antes de la meta, y lo que llevó que al británico les metiera una diferencia de 7 minutos con 10 segundos. Con este triunfo de etapa, Simon Yates estaba sentenciando la carrera. Con este triunfo, y después de 7 años, estaba redimiéndose y recuperando lo que en el 2018 le arrebataron. Con este triunfo de etapa, el británico estaba ganando el Giro de Italia 2025. Y aquí, amigos, viene toda la polémica que se generó en torno a esto. Aquí mucha gente dijo que, para empezar, que Isaac había perdido el Giro, que no supo correr, que no supo conservar el título, que había sido por no colaborar o trabajar con Richard Carapaz. A ver, vamos por partes. Para empezar, una de las críticas que se empezaron a dar fue hacia el equipo, pues de las etapas intermedias, daba la impresión, y no solo la impresión, sino que era una realidad, de que a Isaac lo detuvieron en muchas etapas en donde podía haberse fugado o irse con fugas tempranas, pero lo detenían porque, repito, Isaac no iba como líder del equipo. Isaac iba a trabajar para ayudar a su líder o a su jefe de filas, que era el español Juan Ayuso. Luego entonces, la función de Isaac era esperar a Juan Ayuso, era incluso bajar por él, bajaba al pelotón y lo trataba de llevar. Pero conforme fueron pasando las etapas, esto pues cada vez era más evidente y más claro de que su jefe no lo podía seguir, no lo podía aguantar, no podía aguantarle el paso a su gregario, ¿sí? Y todo ese tiempo en que el UAE no permitió, obviamente, pues que Isaac avanzara o ganara ese tiempo, pues mucha gente dice, esos tiempos es lo que le está cobrando aquí la montaña y por lo que precisamente perdió. Eso es cuestión de una estrategia del equipo. La otra, estaba en una montaña de las más duras e impresionantes que se suben de las 3 grandes vueltas, un chico de solo 21 años, amigos. Eso no hay que perderlo de vista. Es 21 años en su segunda gran vuelta, en su segunda gran oportunidad, vamos a decir. ¿Qué pasa por la mente de un chico de 21 años? Porque resulta que las declaraciones de Maxime, su director deportivo del UAE, que va precisamente en el carro del director y que van por el radio, pues, dando las indicaciones, dando la estrategia, diciéndoles toda la información, Maxime da a entender que le dejaron a Isaac del Toro la decisión de la estrategia a tomar ese día en la Col de la Finestre. Y perdón, pero todos o mucha gente hemos dicho, muchísimos analistas deportivos y ciclistas han dicho, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo vas a dejar que la decisión de un chico de 21 años con muy poca experiencia aún todavía en esto, sí con grandes fuerzas, con una capacidad increíble, pero con una experiencia pues prácticamente nula, le dejes tomar la decisión de la estrategia? O sea, ¿qué es esto? Yo no sé, yo pienso en mi edad y pienso qué decisiones yo tomaba y cómo las tomaba a los 21 años. Y estamos hablando de que a él estaban dejando hacer eso. Pues imagínense la responsabilidad, la presión y además de lo duro que estaba haciendo la montaña,
la presión que esto tal vez le empezó a causar a Isaac del Toro, ¿no? Y luego, no tenía la rueda a cualquier ciclista, no tenía la rueda a cualquier mortal ahí a un lado. A ver, tenía a un capo, tenía a Richard Carapaz, ganador del Giro, campeón de los Juegos Olímpicos de ruta, ¿sí? Un cuate que ha ganado etapas ha sido segundo o tercer lugar en el Tour de Francia, ha ganado un Giro de Italia. O sea, un verdadero capo. Tenía que cuidarse de él. Y tenía que cuidarse uno de los dos. Si ya no podía tal vez agarrar a Simon Yates, pues tenía que pensar en Richard, porque él era el segundo. Y si Isaac deja ir a Richard, o Isaac pierde o empieza a perder terreno con Richard, pues no nomás pierde el segundo, pierde el tercero, el cuarto, el quinto, y no sé hasta dónde hubiera llegado. Entonces, vamos, no era tan fácil de que dejaran ir. Ahora, muchos critican a Isaac que porque él no atacaba. Ahora, a ver, aquí también hay que analizar algo. Richard Carapaz nunca lo pudo soltar. No pudo soltar. A mí me encanta cómo corre Richard. Ha sido mi ídolo durante muchos años. Pero seamos claros, y él también lo analiza y ya creo que declaró al respecto. No lo pudo soltar. No es de que es que Isaac no pudo trabajar, no quiso trabajar. De todos modos, Richard no lo pudo soltar. ¿Sí? Y aquí, amigos, es donde viene todo lo que empezó a darse de ofensas, de estar ofendiendo, de insultos en las redes sociales. Algo que me dio mucha tristeza y la verdad un poco de bronca a mí es de que, y claro, aquí quiero citar un poco a Mario Sabato, un narrador y cronista, analista de ciclismo argentino, que él dice que en el ciclismo no debería ser como se estila pues en el fútbol, con lo que son las barras bravas, las porras, que están siempre unos en contra de otros. Me refiero a nacionalidades. Aquí en el ciclismo no debería de existir, porque empezó, amigos, con que es que el mexicano, es que el ecuatoriano, es que porque es el ecuatoriano, porque es el mexicano, y es que el colombiano, los colombianos no hicieron nada. A ver. Aquí no se trata de esto y no deberíamos de verlo de esa manera. Imagínense todos los años que en México, por ejemplo, no tuvimos un representante en estas justas ciclistas. Yo tengo 28 años aproximadamente viendo ciclismo. Antes no podíamos verlo como ahora tenemos tantas opciones por el internet y tantas opciones por cuestiones tecnológicas. Antes solo por televisión. Grababa las carreras para irme a trabajar en la mañana y las veía por la noche. Pero a lo que voy es de que todo ese tiempo que estuve viendo no había un representante mexicano ya, después de lo que fueron los grandes que ya hemos hablado de ellos un poquito, de Julio Alberto y demás. Y en cambio yo seguía a Santi Botero, Víctor Hugo Peña, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal, Miguel Ángel López, al ecuatoriano Richard Carapaz. Me tocó ver su campeonato, su victoria de los Juegos Olímpicos en vivo, en la madrugada aquí en México, en los Juegos Olímpicos de Brasil, si no mal recuerdo. Y al borde de las lágrimas, y era un ecuatoriano. Pero no teníamos otra opción. Para mí, siempre hemos dicho, o yo siempre he dicho, es uno de los nuestros. Si es argentino, si es ecuatoriano, si es colombiano, si es venezolano, si es puertorriqueño, todos esos ciclistas de esas nacionalidades que han estado, para mí yo lo siento como nuestros, porque somos latinoamericanos. Y porque aquí no es como en el ciclismo, de que es un club contra otro club. No, aquí todas las justas ciclistas, todas las grandes vueltas son como mundiales, amigo. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra todas las nacionalidades, contra muchas naciones. En las grandes vueltas podemos ver de todo tipo de corredores. Siempre han dominado o predominado pues los europeos, ¿no? Las grandes vueltas. Pero claro, aquí los colombianos, sobre todo en la montaña, los famosos escarabajos, años que tienen y que duraron dominando las etapas de montaña. Entonces, yo también en la primera entrega decía, México debería ser una potencia mundial. Y con esto voy, amigos, a que Isaac no perdió. Y aquí viene ya mi conclusión final. Isaac no perdió nada. Isaac ganó, y ganó mucho.
Y para muestra, a continuación les doy algunos detalles de los récords que rompió. Miren, fue el primer mexicano en subir al podio final de una gran vuelta. Fue el más joven de la historia del Giro de Italia en mantener la maglia rosa por 11 etapas. El primer mexicano en ganar una etapa del Giro de Italia en 23 años, ¿sí? Después de Pérez Cuapio. Rompió una larga espera de victorias mexicanas en el Giro al ganar la etapa 17. Más joven en subir al podio en el Giro de Italia en 85 años. Ojo aquí con este dato, 85 años. Y si consideramos que de este siglo solo llevamos 25 años, bueno, pues entonces ese es el ganador más joven de una etapa vestido con maglia rosa de este siglo. Isaac no es el mejor del mundo y nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo ni tratando de que, ni vendiendo esa idea, ni tratando de que la gente empiece a decir eso. No es el mejor del mundo, pero yo insisto, y lo dije desde el primer programa, va en muy buen camino, está muy bien física y sobre todo mentalmente. Es un chico que a sus 21 años está mentalmente muy bien preparado, muy bien ubicado, con los pies en la tierra. Se cuida mucho, lo cuidan mucho. Creo que está lo he dicho, en el mejor equipo de ciclismo del mundo. Y salvo los detallitos por aquí que hubo en este Giro, que de estrategia sobre todo del equipo, salvo eso creo que lo están cuidando y lo van a saber cuidar muy bien. Pues este equipo se ha destacado por llevar a jóvenes ciclistas poco a poco. Yo creo que con esto nos deberíamos de quedar, amigos. Tenemos que quedarnos muy satisfechos, pero sobre todo muy orgullosos del logro y de la evolución de este ciclista mexicano. Ojo, de este latinoamericano. Y pues nada más que agregar, más que agradecerles de antemano la atención y la vista de este contenido, e invitarlos y pedirles que se suscriban y que le den el poderosísimo like para empezar a crecer en este canal entre todos con este contenido que tanto nos apasiona. ¿Qué creen, amigos? Pues ya empezó el famoso amarillo de cada verano. Ya empezó el Tour de Francia este sábado 5 de julio pasado, dio inicio la segunda de las 3 grandes. Y vaya que empezó a tambor batiente. Han sido unas etapas, la verdad, muy entretenidas. Y queremos ver la posibilidad, no les digo de diario subir un resumen de la etapa, pero sí cada 5 días hacer una entrega del resumen de las etapas que van pasando. Y quedaría de la siguiente manera, pues quería decirles cómo quedaría. Estaríamos con la primera entrega con el resumen de las 5 primeras etapas, y sería el miércoles 9 de julio, que es el día de la primera contrarreloj. Y digo primera porque hay 2 programadas para esta edición del Tour. La segunda entrega sería el martes 15 de julio con las siguientes 5 etapas, y ese día es precisamente el primer descanso de los 2, solo 2 para esta edición. Y digo solo 2 ya que normalmente, como les decía, son 3 de descanso en las grandes vueltas. La siguiente y penúltima etapa entrega sería el lunes 21 de julio, que es el segundo día de descanso. Y para concluir estaríamos con la última entrega el sábado 26 de julio, que es un día previo a la culminación del Tour. Pero ese día ya sabremos, amigos, quién habrá ganado esta edición del Tour de Francia. Porque recuerden que ya el último día, la etapa número 21, no se mueve en la clasificación general. No es una regla escrita, no es un acuerdo, ya solo es una tradición, es algo que ya entendido por todos. Pues ese día sábado entonces ya sabremos quién es el ganador. Y luego veremos si hacemos ya durante la semana posterior alguna entrega con algún resumen o análisis final de la edición 2025. Y pues ahora sí nos despedimos mandándoles saludos especiales para ustedes y todos los suyos, donde quiera que se encuentren. Y como siempre decimos, amigos, felices pedaleadas. Hasta pronto.